que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. La fe que crece. Diga conmigo, la fe que crece. Recuerde que hemos estado viendo acerca del libro de Josué, donde el pueblo de Israel está haciendo una transición. Ya no está mirando lo sobrenatural de Dios, pero ahora necesita aprender a desarrollar su fe. Necesita aprender a confiar en la palabra de Dios. Ya no van a mirar la nube en la mañana, ya no van a mirar esta columna de fuego en las noches, ya no van a mirar cómo sale agua de la peña o cómo el maná descendía en las mañanas. Y a nosotros nos pasa algo similar. Estamos transitando, hay una transición en nuestra vida. Experimentamos un cambio, tal vez de algo tradicional, y empezamos a mirar a Dios de una forma diferente y nuestra fe empieza a crecer. Yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? Jesús decía que la fe es como una semilla de mostaza, y no dijo que nuestra fe es una semilla, dijo es como. Y si Jesús está hablando que la fe es como una semilla, la semilla tiene un gran potencial cuando se coloca en el lugar correcto. A veces depositamos nuestra fe y nuestra confianza, tal vez en personas, tal vez en la lotería, ¿verdad? Ya queremos pegarle al gordo, Señor, y ya con eso no solo te voy a dar el diezmo, ¿verdad? Sino el triesmo, ¿no? O 4 veces. Lo verdad es que te sacan la lotería y ya no te vemos, ¿verdad? Pastor, es que ahora compré casa en la playa, ¿verdad? Y ahora tengo que acá y etcétera, ¿verdad? Pero la fe tiene un potencial cuando nosotros lo depositamos en el lugar correcto. Y el lugar correcto es en Dios. La Biblia dice que Jesús es el consumador y el autor de nuestra fe. Y algo que muy común que nos sucede, y esta frase me gustó mucho, dice, léalo conmigo: un cristiano que mida su vida por su situación nunca llegará a su destino. Muchas veces estamos en un conflicto por lo que estoy viviendo, por lo que estoy atravesando, por lo que estoy pasando, diferentes circunstancias. Yo puedo evaluar y decir: es que yo soy muy bueno, es que yo merezco, es que yo hice esto y yo necesito, y Señor, tú tienes que actuar, y si actúo mal, pues desde luego va a haber consecuencias. Pero si nosotros medimos nuestra vida cristiana por las circunstancias a nuestro alrededor, nuestra vista está siendo demasiado corta. Estamos depositando nuestra confianza en las cosas naturales, en aquello que podemos controlar, en aquello que podemos dominar. Cuando la fe es ir más allá, es depositar toda nuestra vida en lo que la palabra de Dios nos enseña, y confiar en su palabra y entender su palabra es un desafío para nosotros, porque la palabra de Dios va a confrontar nuestras ideas, nuestros pensamientos, y nos va a llevar a entrar en una dimensión donde debemos caminar en la voluntad de Dios. Si tu vida la estás midiendo por las circunstancias, si son buenas o son malas, nuestra vista es muy corta, es muy natural, y necesitamos ir más allá. Cuando nos evaluamos de esta forma, perdemos mucho del plan y del propósito que Dios tiene para nuestra vida. 2 factores y 2 principios que actúan en conjunto es la oración y la fe. La oración es una conversación que tenemos con Dios, es el hombre acercándose al Señor. Jesús decía: cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Es decir, ten un diálogo, ten una conversación. No solamente llegues con Dios y le pongas tu pliego petitorio, ¿verdad? Y te pido por esto y te pido por esto, y me hace falta y necesito y tengo y ayuda, y Dios está esperando: bueno, déjame hablar a tu corazón, déjame enseñarte, déjame tener esta conversación. Y lo cierto es que muchas veces estamos tan distraídos, tan atribulados, que aún no tenemos ese tiempo de conversación con el Señor. Vamos deprisa en el trabajo: Señor, que los semáforos estén en verde, que nadie se me atraviese, porque si no te lo mando, ¿verdad? Entonces vamos apresurados a las cosas, y necesitamos tener tiempo. Y lo segundo es la fe. El libro de Hebreos capítulo 11
el verso 1 en esta versión dice, léalo conmigo: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La certeza en el original es pararse, estar anclado sobre una verdad. Es cuando vas a edificar una casa. La casa necesita tener cimientos para poder construir o edificarse. Si está sobre la arena, vendrán ríos, vendrán las lluvias y todo se va a remover y se va a caer. La fe es el lugar donde Dios nos ha colocado, y la Biblia dice que es en Cristo Jesús. Diga conmigo: en Cristo Jesús. Ahí está mi fe. Es en sus promesas, es en sus palabras. Y es, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Muy fácil. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo se describe la fe? ¿Cómo puedo saber si realmente la fe que tengo se está desarrollando, está creciendo o está estancada? Cuando yo estoy midiendo mi vida por las situaciones en las que está y estoy perdiendo de vista el principio de Dios. Un ejemplo bien claro, bien práctico: cuando se acerca tu cumpleaños, ¿qué estás esperando? ¿O qué esperas? No, pues un montón de regalos, ¿verdad? Y como 3, 4 pasteles, ¿verdad? Y un montón de felicitaciones. Antes no había Facebook, ¿verdad? Pero si no te felicitaron en el Face o te pusieron un like o algo, es como, ay, no me felicitaron, ¿verdad? Es como que ya tienes ahí una marquita, ¿sí? Pero antes a lo mejor llegabas a la escuela y sabían que era tu cumpleaños y a ver, te invitaban a una torta, unas papas, pero tú ya sabías, estabas anhelando que alguien se acordara. Eso es la fe. Todavía no lo ves, todavía no se acerca, pero sabes que en el tiempo oportuno, en el momento, va a llegar lo que tú has estado esperando. Y así es con Dios. A él se anticipa algo. Nuestros hijos, cuando estaban más chicos y esperaban la Navidad, ellos sabían, no importa cómo se habían comportado todo el año, siempre estaba esto: si te portas bien va a haber esto, y si te portas mal pues no va a haber nada. Pero ellos sabían que en diciembre siempre les iba a tocar algo. Y muchas veces Dios trabaja de esa forma con nosotros. Nos da gracia, nos muestra su misericordia y no nos da lo que merecemos, pero sí nos da a través de Cristo Jesús todas las promesas que tú y yo empezamos a disfrutar y empezamos a vivir. Quiero hablarte de 2 ejemplos. El primero está en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 1. Es el hombre, ahí en los títulos en la Biblia dice el hombre de la mano seca. En este caso, en esta versión dice que este hombre tenía la mano deforme. Y dice el verso 1 del capítulo 3 de Marcos: entró Jesús de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. En la versión Reina Valera 60 dice seca. Como era un día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. ¿Qué hacían los enemigos? Lo vigilaban de cerca. Y lea conmigo esta última parte: si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Esto es lo que muchas veces nos sucede cuando vamos a la iglesia o cuando estamos por ir a la iglesia. Tal vez tuvimos una semana terrible, tal vez no fue nuestros mejores momentos, pero nos sentimos tal vez culpables con el Señor. Es que hoy no vamos a la iglesia, no, mejor no, es que no me siento bien, es que pues ya la regué, y nos sentimos como culpables y señalados. Pero este hombre tenía una situación, ¿sí? Una enfermedad, algo que había sucedido, pero eso no le impidió acercarse y escuchar la palabra de Dios. Muchas veces cuando nos sentimos así, lo que debemos de hacer es como este hombre: ir a ese lugar donde se enseña la palabra de Dios, ir a ese lugar para poder tener un encuentro con el Señor y que hable a nuestro corazón y pueda sanarnos, pueda librarnos, pueda limpiarnos. A este hombre no le impidió esa condición física para poder llegar, pero muchas veces la culpabilidad es la que nos hace estar como en pausa con el Señor. Es decir, no, mejor no, ya voy a esperar hasta que me sienta bien. ¿Le ha pasado eso? Ya cuando me sienta bien ya voy, o sea, ya cuando realmente voy a buscar sí, pero ahorita. Y esto es lo que nos describe. La Biblia dice en el libro de Santiago: acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Así es que este hombre, lo primero que está
evidenciando es una fe. Está su condición, pero eso no le va a impedir buscar al Señor. No importa si llueve, no importa si truena, no importa él necesita escuchar la palabra de Dios. Lo segundo que podemos mirar es que los líderes religiosos tenían más fe muchas veces que nosotros. Ellos sabían que Jesús iba a sanar a este hombre. Ellos sabían que Jesús iba a hacer algo y solamente estaban esperando la oportunidad para acusarle, para señalarle, para decir, hey, es que la ley nos impide esto, la ley no puedes hacer esto. Y ellos están en esta parte, sabían que Jesús lo iba a sanar, por eso estaban ahí, lo vigilaban, estaban cerca, estaban solamente esperando esto. Y aquí encontramos el conflicto de tres ideas. El primero es este hombre que tiene la mano seca. El segundo son los líderes religiosos. Y el tercero es lo que pensaba Jesús. Cuando nosotros llegamos delante de Dios y Él empieza a hablarte, dice, Jesús le dijo en el verso 3, al hombre con la mano deforme o la mano seca, ven y ponte de pie frente a todos. Eso es un desafío, porque Dios está tratando de forma personal con las personas. No es algo grupal, no es algo que pueda decir, a ver, voy a escoger a alguien. No, Jesús siempre se va a acercar a nosotros de manera personal. Tal vez a través de alguien te va a animar, te va a empujar, te va a decir, hey, acércate al Señor, Dios está contigo, Dios quiere algo contigo. Pero siempre Dios va a tratar de forma personal. Puedes tal vez escudarte, bueno, es que pues, tú que oras más bonito, o a ti que Dios te escucha, tú haces esto. No, Dios quiere tratar contigo. ¿Y cuál es el pensamiento de este hombre? ¿Por qué a mí? ¿Qué quiere conmigo? Me va a avergonzar delante de la gente. Hubiera escogido a alguien más. Pero este hombre estaba resuelto a esta pequeña fe empezar a crecer y empezar a desarrollarse. Tal vez entre todos los que estaban en ese lugar estaba diciendo, Señor, yo necesito una palabra, yo necesito algo. Y tal vez Dios escuchó su oración y le llama y lo para. Pero cuando tenemos estos encuentros personales con Dios, siempre hay ideas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos que nos están dando vuelta. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me habla de esta forma? ¿Y por qué esto? Y empezamos a cuestionar. Lo segundo que vemos es que se dirige a los acusadores o a los líderes religiosos y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o en un día, o es un día para hacer un mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Y ellos no quisieron ¿qué? Contestarle. Un pasaje paralelo está en el Evangelio de Lucas. Tenemos la misma historia y Jesús pone este ejemplo. Si es día de descanso, pero los animalitos ahí que los tienes o tu ganado que está ahí sale, ¿verdad? Brinca la cerca y cae en un hoyo, ¿qué vas a hacer? Porque es día de descanso, no lo voy a sacar. O sea, no se trabaja. ¿Qué haces? No, pues vas y pides ayuda y haces el trabajo. Y está cuestionando Jesús esa parte. ¿Es lícito salvar la vida o dejar que ocurra? Y si tu esposa estuviera en labor de parto en día de reposo, ¿qué vas a hacer? Ay, no, mujer, es día de descanso, el médico no puede, así es que aprieta, ¿verdad? Ahí aguántate, ¿verdad? Ahí estate, sí. Dile a la criatura, ¿verdad? No salgas, ¿verdad? Todavía no se puede. ¿Qué vas a hacer? Pues lo vas a llevar al doctor, lo vas a llevar al médico, a que haya una atención. Por eso Jesús les está diciendo, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? Y está cuestionando y los líderes no dicen ninguna palabra. Es más, bueno, vamos más allá, está bien, tú puedes decirle a la mujer aprieta, y como las mujeres eran rudas, ¿verdad? Dice, bueno, ahí se amarraban una sábana y no salían. Pero, ¿y si tu hijo se cae y se abre la cabeza, qué le vas a decir? Ay, pues ahí aguántate, ¿no? Ya hasta mañana, ¿verdad? Que el médico abra. No, son situaciones, son cosas cotidianas que te van a suceder, que te están sucediendo en un día de reposo. Y Jesús está esperando que contesten. ¿Y qué está diciendo? No contestaron, pero sí están con este señalamiento. Estos son los pensamientos que tienen los líderes religiosos, la gente religiosa. Solamente voy a acusar, solamente voy a señalar y no voy a
pues sí, Dios puede hacer un milagro, pero pues no, ¿sí? No, como que no me cae el asunto. Versículo 5. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban profundamente. ¿Por qué tiene esta actitud Jesús? Y dice, entristecido por la dureza de su corazón. Dice al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano le quedó restaurada. ¿Qué era lo que pensaban los fariseos? Ahora sí, es más importante. No importa si sana ese hombre, pues ya, sí, pero la intención de nosotros es acusar a Jesús. Es buscar la forma de poderle encontrar que viola nuestras leyes, que nos ofende, y ese es solamente su deseo. Y Jesús está pensando la dureza de su corazón. Los mira con enojo porque no puede comprender la condición, no pueden ser empáticos, no pueden mostrar misericordia con la condición de este hombre. Este hombre tenía tal vez una pequeña fe y Jesús empieza a hacer algo con él y la fe empieza a crecer y tiene un proceso. Jeremías capítulo 31 verso 3 dice, con amor eterno, léalo conmigo, con amor eterno por eso he atraído con misericordia. Su amor manifiesta su misericordia. Jesús tenía amor para este hombre. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. No importa la situación que estamos pasando, no importa la condición en la que nos encontramos, mientras haya una pequeña fe en tu corazón, Dios puede hacer algo grande. Este hombre tuvo que hacer algo y tuvo que hacer un proceso. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es que crece la fe de este hombre? La Biblia dice que él crece por oír el mensaje de la palabra de Dios. Y empezamos a ver este proceso. Lo primero es que no dejó de congregarse. Siempre tenía la intención de buscar al Señor. No importa la condición, no importa lo que otros le dijeran, no importa su incapacidad, su condición física. Necesito escuchar a Dios, necesito escuchar la palabra de Dios. Y ahí empieza a conectarse la fe con la palabra de Dios y empieza a obrar en su vida. Lo segundo es que obedece un llamado. Dios te va a hablar de forma personal. Dios te va a invitar a tener una relación. Lo tercero es que Él le pone pies a su fe. Se paró delante de todos. Hacer eso es como que Él no lo podía pensar, pero Él solamente podía actuar en esa fe. Y muchas veces nos quedamos estacionados. Tienes una palabra, tal vez tienes, pero no pones acción a las cosas que tienes que hacer. No crees que Dios pueda resolver algo que pueda ser favorable para tu vida, para tu condición. Y lo último es que vemos el resultado de todo este proceso. Dios hizo lo que Él no podía hacer, ¿sí? Jesús le dice, levanta tu mano. Pues no puedo, levanta tu mano. Y Él empieza a levantar la mano. Y es ahí donde empezamos a ver un milagro. Cuando tú haces tu parte, Dios hará lo imposible. A Dios le tocará hacer el resto, pero tú tienes que avanzar en fe. Tú tienes que creer que Dios puede hacer las cosas en tu vida. Amén. Necesitamos actuar, necesitamos creer, y Dios va a hacer las cosas en tu vida. Si te mides por las situaciones, estás perdiendo oportunidad. Pero cuando depositas la fe, que es como una semilla, en el lugar correcto, hay un gran potencial para crecer y ver un milagro. ¿Vamos bien hasta aquí? El pueblo de Israel está transitando, está pasando de esa transición de lo sobrenatural a empezar a creer en la palabra de Dios. Y a veces así es en nuestra vida. Es que la Biblia dice esto, pues si lo dice, pues voy a creer y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida. El segundo ejemplo que vamos a ver es este general llamado Naamán. Es un hombre valeroso, describe la Biblia, pero es un hombre que tenía una condición. Esta historia está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5 en adelante, y vamos a ver solamente algunos versículos. Tú puedes leer esta historia en casa y es de las historias más fascinantes que puedes leer en la Biblia. Dice el verso 1: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán,
el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Ahora, esta enfermedad te consumía poco a poco. Esta enfermedad empezaba a manifestarse con unas pequeñas ronchas en la piel. Empezaba a crecer, empezaba a cambiar de aspecto, de apariencia, y las ronchas empezaban a irse por todo el cuerpo. Empezaba en un brazo o empezaba en una pierna, pero empezaba a comerse y empezaba a surgir por todos lados. No importa la clase social, a todos nos llega las situaciones y las necesidades, y todos pasamos por momentos complicados, ¿sí o no? Hace un par de años pasamos la pandemia y nos tocó a todos, ¿sí? No importa si tenías o no tenías, si eras profesionista o no, a todos nos llegó por igual, y la enfermedad trató por igual a todos, ¿sí? Algunos no lo lograron, algunos se quedaron en la sala de espera, algunos se quedaron en la plancha, algunos les sorprendió en casa y no pudieron salir, a otros mientras iban en el trayecto. Pero lo cierto es que si tú estás aquí y pasaste una pandemia, es que Dios todavía quiere hacer algo contigo. Es que todavía Dios quiere mostrar su favor y su misericordia. Fuiste de los ganadores, por así decirlo. Fuiste de los que no fuiste llamado a su presencia, porque Dios te dejó con un propósito. Dios todavía quiere hacer algo contigo. ¿Y qué es? Que tú puedas ser bendición para alguien más. Y necesitas crecer en la fe, y necesitas comprometerte con el Señor. Naamán era un hombre importante. Era un hombre que podía accesar a todos los tratamientos que había. Podía accesar a toda la atención médica, tenía los recursos, tenía el dinero, era una persona reconocida, era una persona famosa entre el ejército, apreciado por el rey. La Biblia nos describe versículos más adelante que había un ejército que salía y traía prisioneros. Y en una de esas salidas del ejército sirio traen a una jovencita. Y esta jovencita llega a la casa de Naamán. Ella empieza a mirar la dinámica en el hogar. Empieza a mirar que este hombre está enfermo. Empieza a darse cuenta que tiene una lepra. Es una enfermedad incurable. La situación familiar no es muy clara, no es muy alegre, no es muy cómoda. Están pasando una situación. Hace algún tiempo un amigo pasó su proceso con un familiar del cáncer. Es muy desgastante, es complicado, es difícil estar asistiendo. Mi suegra pasó un momento así, ir a sus tratamientos todos los días, estar ahí, es desgastante para la familia en todos los aspectos, no solamente emocional, sino también es en lo económico. Y esta jovencita está empezando a ver la dinámica. Tal vez el matrimonio empieza a distanciarse, tiene problemas, ya no es de las personas tal vez invitadas a los eventos sociales, porque era una enfermedad que es avanzado, despedía un olor, porque la enfermedad empezaba a pudrir los tejidos. Cachos de piel empezaban a caerse, tenía que taparse con vendas, tenía que ponerle tal vez un montón de loción, un montón de pose para que no oliera las cosas, ¿sí? Pero no era de los favoritos ahora ya en las esferas de la sociedad. Y si lo invitaban, pues tal vez, pues Naamán ahí de lejos, ¿verdad? Ahí nos vemos, y no tenía nada que ver con él. Sí me estoy dando a entender. Lo que sucedió con la pandemia, con el COVID, es que aisló un montón de personas. Yo recuerdo a una persona que describe todos los síntomas, pero no me dijo que tenía COVID. Y cuando yo le dije, oye, pero tú tienes COVID. Ay, es que yo no quería decirte porque mira, yo no quiero esto y yo no quiero el otro. Y dije, espérame, es una enfermedad. Pero fue tal el impacto que la enfermedad hizo un aislamiento social de todas las... Y eso es lo que está sucediendo. ¿Sí me estoy explicando? Hay una pequeña esperanza, porque esta chica le dice a la esposa, si mi Señor fuera con el profeta ahí en Israel, hay un Dios que puede sanarle. Ya había intentado todo.
¿Qué le costaba intentar otra cosa más? ¿Sí? Su esposa le comenta a él y este hombre le comenta al rey, y dice el versículo más adelante, versículo 8: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, y así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¿Qué hizo el rey sirio? Le mandó cartas al rey Jotam en ese tiempo y le dice: te envío a mi siervo para que lo sanes. O sea, este hombre está buscando un pretexto para entrar en pleito conmigo. ¿Yo acaso soy Dios para poder sanar? Yo no. Y él rasga sus vestidos en señal de luto, de duelo, de desesperación. Y es cuando Eliseo le dice: oye, ¿por qué estás así? Sé que te enviaron una carta, pero mándamelo, ¿sí? Para que sepa que hay un verdadero profeta. Y dice el versículo 9: entonces Naamán fue con sus caballos y sus carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Él ya había probado de todo. ¿Qué era lo único que le faltaba? Pues no sé, a veces lo último que probamos es a Dios, ¿verdad? Y este hombre solamente se presenta en casa de Eliseo. Vemos que Naamán tiene una necesidad, tenía una pequeña esperanza, tenía algo que podía decir: las cosas van a cambiar, ya probé de todo, ¿sí? Y lo que hace Eliseo, no lo sale a recibir. Es un hombre de guerra, es alguien que está acostumbrado a los homenajes, es un hombre que está acostumbrado a la, ¿cómo podemos llamarle? A los recibimientos pomposos, ¿no? Así podemos de ponerlo. Y dice el verso 10: pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ni siquiera el profeta salió a recibirlo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Ahora, las formas que Dios usa son muy diferentes a las que nosotros pensamos. La palabra del profeta fue muy clara, fue simple, sin tanto asunto, solamente ve y haz esto. Versículo 11, perdón, dice: entonces Naamán, léalo conmigo. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Wow. Este hombre se sintió muy ofendido. Versículo 12 dice: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Mire esta frase: ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así Naamán se dio vuelta y salió enfurecido. Qué tremendo. Este hombre parece que la fe ya se la habían arrancado en un instante. Esta jovencita le dice que hay algo que se puede hacer, pero ¿cuál es la actitud que tiene Naamán? La actitud es de enojo, la actitud es que se siente ofendido, y lo tremendo es que él dice: pues yo puedo hacer esto por mis propios medios. ¿Cuántos hemos llegado a esa situación? En decir: pues yo lo voy a resolver porque yo puedo, ¿sí? O sea, no necesito de nadie, yo lo voy a hacer porque, ¿sí? Cuando Dios trata nuestras vidas, muchas veces la palabra de Dios va a confrontar nuestros pensamientos. Muchas veces la palabra de Dios va a confrontar nuestras tradiciones. Muchas veces la palabra de Dios parece que nos vamos a sentir ofendidos, pero es algo que Dios quiere hacer en tu corazón, es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Naamán tiene una pequeña esperanza, pero cuando el profeta le da una palabra, parece que esa esperanza empezó a irse. Y él considera: bueno, si solamente era cuestión de entrar en un río y sumergirme un montón de veces, lo hubiera hecho yo, pero allá en mi casa. ¿Por qué tengo que venir hasta acá? Y la Biblia describe que había unas personas que le acompañaban con él. Dice el versículo 14: entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana
como la de un niño y se curó. ¿Qué podemos aprender aquí antes de este pasaje? Dice la Biblia que Naamán se enojó mucho. Naamán se sintió ofendido. Y aquí es donde sale a relucir o nuestro apellido o nuestros logros. Siendo un general valeroso con dinero, ¿sí? O sea, ¿por qué tengo que hacer o por qué me tienen que decirlo? Si yo soy, yo puedo, yo alcanzo, yo logro, ¿sí? Y muchas veces cuando tenemos esta actitud roba la oportunidad de que nuestra fe sea sembrada en el lugar correcto. Y necesitamos un cambio. Había personas que viajaban con este hombre y le dijeron: si no te hubiera pedido algo más grande, ¿no lo harías? ¿Cuántos se han estado en esta situación? Que tú dices: lo que me digas lo voy a hacer. Lo que quiero es salir de esta situación. Lo que quiero es ya estoy harto de esta situación. ¿Qué debo hacer? ¿Ha llegado a ese punto de hartazgo? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿sí? Hace algunos años un primo vino a estudiar medicina, ¿sí? No voy a decir tu nombre por si sales, ¿sí? Pero ahí estás, ¿sí? Vino a estudiar medicina y yo creo que en la juventud pues le cayó muy mal, ¿no? Y tenía mucho acné en la cara. Había probado un montón de cremas, había probado un montón de cosas y por ahí oyó de un remedio. Cuando tú has probado todo, tú vas a probar los remedios, ¿no? Con tal de que ya esto se me quite o que ya esto, yo voy a probar cualquier cosa. Y a él le dijeron que tomándose un té de agua de zorrillo, le podía ayudar en su cara. Yo no sé de dónde, ¿sí? Pero consiguió el zorrillo, ¿sí? Y ahí lo tenía y lo estaba descarnando y lo puso a hervir. Bueno, eso olía, no te imaginas, o sea, no te podías acercar porque, ¿sí? Y aún así, ¿sí? Pues es que alguien me dijo y lo voy a probar. ¿Cuántos han estado en esa desesperación para probar lo que sea, con tal de salir, ¿sí? Yo creo que todos pasamos por esa parte. Y él prueba eso y yo no sé si le funcionó, pero pues siguió igual. Sí, sí. Hasta que después, bueno, pues tú tienes que cambiar su pH y todo el asunto. Hace algunos años un amigo me invitó a su rancho y era la primera vez que pues yo iba para montar un caballo, ¿sí? Y ya nos fuimos temprano ahí por Martínez de la Torre y la mamá del primo donde llegamos, bien tempranito hacen el desayuno, ¿sí? Unos huevitos y la señora pues va a recoger el maíz, lo moja y todo y luego tiene su piedra y empieza a moler y empieza a hacer la masa. Dije, donde haya tortillas de mano, de aquí soy, ¿sí? Entonces había tortillas de mano y todo. Y ese día fuimos porque iban a entregar un becerro que habían comprado, algo así. Entonces era la primera vez que yo montaba y me decía, pues para ir a la derecha le das de este lado y a la izquierda y si quieres más rápido pícale las costillas y si quieres frenar a las riendas jálalas y todo. Ya era como un curso de 3 minutos, ¿sí? Nos fuimos a cabalgar desde, no sé, 9 de la mañana hasta como al mediodía por un montón de cosas y yo ya no sabía cómo acomodarme, ¿sí? Porque después de un par de horas ya la silla y el hueso te empiezan como que a moler, ¿sí? Y algo terrible, ¿sí? Llegamos en la noche y yo molido, ¿sí? Dije, o sea, no puedo con esto, ¿sí? No llevábamos ni pomada, ni analgésico, nada. Y por ahí me dice, bueno, oye, pero mira, esto se te quita si te ruedas 7 veces de un lado y te regresas y 7 veces del otro lado. Pues yo no sé, dije, me voy a rodar 15 o 20 veces para ver si se me quita, ¿sí? Y no, ¿sí? Porque tú estás en esa desesperación por probar y al otro día otra vez montarte. Ya nada más iba así como que paradito para que no te pegara la silla. Pero tienes que agarrar como que ritmo, ¿no? Porque es ritmo, ¿sí? Entonces, ahí yo le sufrí un montón. Y este hombre había probado todo lo que había pasado. Hasta que llega a un punto donde Dios tiene que tratar en su corazón.
Si estos amigos le decían, y si el profeta te hubiera dicho, oye, sacrifica 1000 corderos, ¿qué hubieras hecho? No, pues agarraba los 1000 y los voy a matar. O si te hubiera pedido 5000 monedas de oro, ¿qué hubieras hecho? No, pues vendo lo que tenga y le consigo y así. Porque en esa desesperación hacemos lo que sea. Me estoy dando a entender, ¿sí? Pero lo que quería Dios con este hombre era tratar en su corazón, tratar sus actitudes, tratar su prepotencia, tratar su orgullo. Y dice la Biblia que este hombre baja al río Jordán. Y este es el proceso. Tenía una pequeña esperanza y esa esperanza parece que fue arrebatada. Y estos hombres, amigos, le empiezan a decir, pues si te hubiera pedido algo peor, algo mucho mayor, ¿no lo hubieras hecho? Pues métete al río, no le prestes atención, tú haz y obedece. Y este es el proceso que lleva este hombre. Va a entrar a las aguas, va a tratar de sumergirse. Él todavía va con lepra y él todavía tal vez va molesto y va un poco enojado. Es que ni siquiera salió a recibirme y no sabe con quién trata. Le ha pasado que cuando tiene algo así dice, y si tú supieras, ¿verdad? Con quién te metes, ¿verdad? Y sale el apellido y ahí sale todo este arrocho. Dios quería tratar de forma personal con su actitud. La nación de Israel tiene que ser tratada porque está pasando una transición de empezar a confiar en la palabra de Dios. Y es algo que nosotros estamos transitando, aprender cada día a confiar en el Señor. ¿Cuál fue el proceso de este hombre? Está luchando en su mente con sus tradiciones, está luchando con sus propios conceptos de fe, está luchando con su propia idea de dioses. Es de otra nación, no sabe del Dios de Israel, no conoce las promesas de Dios. Sin embargo, está yendo de su nación, de sus tradiciones, a un Dios que no conoce, a un Dios que alguien le dijo que podía ayudarle, y él está intentando lo extremo. Y él está con estas ideas pensando, y la primera vez que se sumerge no ve un cambio en su piel. Quiero que cierres tus ojos un momento, ahí donde tú estás. ¿Sí? Vemos esta imagen que está ahí para entrar. Y está la primera vez y no ve un cambio. Tal vez ya empezaba a oler mal, ya empezaba a caerse pedazos, pero se está sumergiendo. Está él pensando, esto es una locura. No sabe quién soy yo. ¿Por qué tengo que venir hacia este río? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Y están sus tradiciones, está su forma de vida. Cuando estamos en esos momentos complicados, difíciles, y estamos con Dios, ¿qué le decimos? Empezamos a hacer una reflexión. Empezamos a mirar nuestras acciones, empezamos a ver nuestros errores, empezamos a ver que tal vez en ciertas situaciones exageramos, tal vez empezamos a ver que reaccionamos mal ante ciertas circunstancias, que estuvimos equivocados, y lo que hacemos es, Señor, te prometo, si me ayudas en esto, ahora sí, de veritas voy a cambiar. De veritas ahora sí vas a ver que seré alguien diferente, alguien nuevo. Y él está adentro del agua, tal vez batallando con estas ideas, tal vez no está tomando mucho tiempo, pero cuando sale todavía no hay cambios físicos. Pero Dios está empezando a tratar en su interior, empieza a luchar consigo mismo, empieza a batallar con sus ideas, empieza a batallar con sus emociones y empieza a sumergirse una segunda vez. Y ahora se pregunta, ¿cómo es que esta muchacha me está diciendo que hay un Dios, hay en Israel que puede hacer las cosas, si su Dios no la pudo librar y fue secuestrada y separada de su familia y ahora está en esclavitud y ha pasado esta situación y estas cosas? ¿Cómo puede decir que todavía hay un Dios que puede hacer algo diferente? Y sigue batallando y sigue pensando y sigue meditando. Solamente está oyendo
tal vez las palabras que le dijo la esposa: ahí en Israel hay un Dios, pero todavía no veo un cambio, las cosas todavía siguen igual. Y sale y viene una tercera vez, y ya tal vez no está tan convencido, y él está luchando con su orgullo, con sus cosas, y está diciendo: esto es una tontería, esto es una pérdida de tiempo, era mejor alguna otra tarea que el Señor me hubiera pedido, otra cosa, pero estar aquí parece que soy un tonto. Y muchas veces cuando estamos en nuestras batallas, hay cosas tan sencillas que Dios te ha pedido que tal vez te hacen mirar o te hacen ver como un tonto o como un débil. Pero Dios está tratando en el corazón de este hombre. Dios está tratando con su orgullo, con su independencia. Dios está tratando con sus tradiciones. Y algo empieza a suceder en su corazón. Algo empieza, pues tal vez tenía razón, tal vez es estas cosas. No puede explicar lo que está sucediendo, pero empieza a recordar algo que tal vez escuchó de esta chica. Dios puede ayudarte, Dios le puede ayudar, Dios le puede sanar, Dios le puede liberar. Y tal vez él está con estas luchas. Cuando estamos en procesos, en momentos difíciles, es el Espíritu de Dios que empieza a recordarte su palabra, empieza a recordarte tus promesas, empieza a decirte: yo estoy contigo, no estás sola, no estás solo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo me comprometo contigo, voy a honrar tu fe, tú eres mi especial tesoro, yo soy tu Dios, tú eres mi hijo y yo te amo. Y algo empieza a suceder en nuestro corazón, que empieza a cobrar fe, empieza a mirarse las cosas diferentes. Naamán está batallando, se está sumergiendo, está en este proceso y está tal vez a la mitad y está diciendo: ya, esto es una tontería, no veo un cambio. El profeta dijo y no se ha cumplido, y está en esta lucha. Tal vez voltea a ver a estos amigos que le acompañan. No se preocupe, sigue adelante, aquí estamos, aquí te vamos a esperar. Y otra vez empieza a sumergirse. Mientras está a punto de tirar la toalla, tú puedes confiar que al final las cosas serán diferentes. Dios va a ser glorificado en tu necesidad, Dios va a honrar tu fe. ¿Cuál es el proceso en el que tú estás? Naamán está tratando de despertar una fe que no tenía. Está tratando de depositar su confianza en un Dios que nunca había escuchado. Y ahora comienza a sumergirse y empieza a cuestionarse: ¿por qué de estas cosas? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a otros? Si no soy tan malo. Y estas cosas empiezan a suceder. Hay un proceso que él no empieza a comprender. Y vuelve a sumergirse y empieza a mirar que todavía su piel no ha experimentado un cambio. Convencido tal vez ya de una quinta vez, se está cuestionando: bueno, ¿y cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que estoy en este punto? Si Dios fuera tan bueno, si Dios fuera tal vez justo, pues esta chica no estuviera en mi casa como esclava. No hubiera Dios permitido que fuera arrancada de su familia, trasladada de otra nación y fuera puesto en tareas difíciles. Y tal vez oye una voz para decirle: era la única forma en que tú pudieras escuchar un mensaje diferente, donde pudieras recibir esperanza de un cambio en tu vida. Esta chica solamente fue usada, fue un instrumento que yo usé para que tú pudieras llegar a este punto, a este momento, para recibir un milagro. Y he sido yo el que he puesto todas las cosas. Y él está luchando y está tratando de despertar a una fe. Cuando él sale, empieza a mirar que su piel empieza tal vez a dejar pequeñas escamas, empieza a mirar una transformación en su piel y empieza a ver por un instante una pequeña luz, una pequeña esperanza. Y ese es el proceso en nuestras vidas. Tal vez estás batallando, pero necesitas seguir.
confiar que Dios estará ahí. Y yo puedo tal vez imaginar y pensar que en las últimas veces que se está sumergiendo, ahora su actitud es diferente. Ahora tal vez empieza a verse diferente, a sentirse diferente, no solo en la parte exterior, sino en su interior. Empieza a despertar fe, empieza a abrir su corazón a un Dios que nunca había conocido, pero que ahora está experimentando su amor, su bondad, su misericordia. Y ahora empieza a darle gracias al Señor. Señor, gracias, porque lo que los médicos no pudieron hacer, tú en un instante puedes cambiar el diagnóstico. Tú en un instante puedes hacer las cosas. Los remedios, las cosas, los rituales no pudieron lograr, pero tú me estás dando una oportunidad, un segundo chance de un cambio, de una esperanza. Y empieza a alabar y empieza a exaltar a Dios. Y la Biblia describe en este capítulo 5, en este versículo 14, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Wow. No te rindas, no tires la toalla, porque Dios todavía quiere hacer cosas contigo. Versículo 15, léalo conmigo. Dice, esta palabra a mí me habla de un cambio. Después Naamán, algo sucedió. Y dice, y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios y se pararon ante él. Y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. ¿Qué cambió? La primera vez iba con una actitud diferente. La primera vez el profeta ni siquiera salió a recibirle, envió un mensajero. Pero ahora este hombre se presenta delante del profeta y él puede reconocer y decirle: ahora sé, ahora conozco que no hay un Dios en todo el mundo excepto en Israel. Wow. Yo conozco un Dios que para él nada le es imposible, que todas las cosas son posibles. No importa lo que estés pasando, no importa la circunstancia que te rodee, mientras Dios esté a tu lado ayudándote, habrá esperanza para un cambio. Habrá esperanza para fortalecer tu vida. Habrá fe y confianza que el día de mañana empezarás a ver la luz, empezarás a sonreír, a brillar. Dice: Señor, gracias porque tú lo hiciste. Dios hace cosas sorprendentes. ¿Cuántos lo creen? Sí. Cambió la actitud de este hombre. La fe empezó a crecer en medio de las circunstancias. Y tal vez Dios así es. Y a veces oramos: Señor, quiero conocerte, quiero verte. Pero a menos que no atravieses circunstancias difíciles, no vas a poder ver a Dios. Cuando las cosas están bien, están estables, y no, tú dices: ay, ni vaya, nada me corre la vida. ¿Sí? No ves la diferencia. No te angustias por las cosas. Estás en paz, estás bien. Y gloria a Dios por esos tiempos. Pero hay tiempos en donde necesitamos creer y permanecer en que las cosas en Dios serán mucho mejores mañana que lo que estarás viviendo ayer o lo que estás viviendo hoy. Dios tiene cosas buenas. Amén. Ponte de pie y quiero que leamos este versículo. Estamos ya por terminar. La nación de Israel está teniendo una transición. Y este hombre está experimentando una transición de una tradición, de una forma, de un estilo de vida a una forma completamente diferente. Versículos más adelante, él está diciendo:
pero yo te ruego que le digas al Señor, que ores a Dios para que cuando yo entre en el templo de Dagón y el rey se apoye en mí para ofrecer sacrificio, que me perdone. Porque ahora yo sé que hay un Dios en Israel. ¿Sabes qué hizo este hombre? Se llevó un poco de tierra de ese lugar para recordar lo que Dios había hecho en su vida. Dios puede hacer cosas sorprendentes en tu vida. Y dice Isaías capítulo 41 verso 10, léalo conmigo: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tendrá cosas buenas para ti. ¿Lo crees? Levanta tus manos.